Bueno, buenos días. Bueno, para los que no me conocen, soy la doctora Ana Díaz y trabajo en la sección de revinculación asistencial. La idea del día de la fecha es presentar cómo fue nuestro origen y contar las actividades que realizamos. Bueno, como dijo Ceci recién, nosotros nos iniciamos como seguimiento telefónico. En ese momento estábamos con el doctor Rinaldi y la doctora Dalfabro coordinando con personal de todo el hospital, donde nos ayudaban a hacer seguimiento telefónico de todos los pacientes COVID positivos. Hacíamos seguimiento clínico justamente para evitar la circulación de pacientes, evitar el desborde sanitario. Bien, en el transcurso del 2021 vimos que era una herramienta valiosa para de repente utilizarla en distintos sectores del hospital para mejorar justamente la trazabilidad de pacientes. En el 2021 el equipo estaba más consolidado, ya si bien seguíamos haciendo seguimiento telefónico, éramos 5 médicos con algunas personas del hospital que todavía tenían que cumplir tareas y que todavía no se habían resuelto las tareas habituales. Y el equipo actual, actualmente somos 3 médicas, las cuales nos encargamos de esta sección. Bueno, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Para que yo les comente en qué consiste, necesitamos saber lo que es un navegador de pacientes. Este término lo implementó el doctor Freeman en la década del 90 en Harlem, que justamente él lo que decía era que la salud en las personas pobres no llegaba en forma equitativa. Nosotros nos basamos justamente en los roles que tiene el navegador de pacientes, que es identificar los grupos de pacientes vulnerables, superar las barreras que tienen estos tipos de pacientes, vincularlos con el hospital, guiarlos y orientarlos. Bueno, como acá está en el esquema, nosotros buscamos al paciente vulnerable, lo contactamos, lo ayudamos a superar las barreras, lo orientamos y justamente lo traemos hacia el hospital para que realice su seguimiento de su patología, siempre teniendo en cuenta la atención centrada en el paciente. Bueno, nuestros objetivos generales es la trazabilidad adecuada de los pacientes, trabajando en red con los equipos internos del hospital. Incrementamos la accesibilidad de los turnos frente al gran aumento de la demanda, la mejora continua en cuanto a la calidad de atención y seguridad del paciente, incorporando monitoreo de los procesos asistenciales, y clasificamos las patologías según la gravedad del cuadro con el fin de descentralizar la baja complejidad e incentivar la atención en el centro de salud periférico. Respecto a nuestros objetivos específicos, es conectar al paciente con el hospital u otros centros periféricos, notificar diagnósticos, informarle la importancia de su patología y la importancia de su seguimiento y tratamiento, trabajar interdisciplinariamente con equipos internos para diseñar estrategias de seguimiento, analizar exhaustivamente las historias clínicas y registrar las intervenciones específicas en todas las historias clínicas. Bueno, nuestros ejes de trabajo, primero quiero decir que trabajamos siempre con una base Drive compartida con los equipos de salud que están, digamos, involucrados en el tema. Eh, Empezamos con el COVID, que en el COVID nos encargábamos de buscar los resultados, realizábamos seguimiento clínico de los pacientes, inclusive derivábamos al triage en caso de que digamos, en el llamado constatábamos de que necesitaba ser evaluado y justamente con eso disminuíamos la asistencia del paciente cuando no debía concurrir al hospital. El eje sífilis tenemos también otra base Drive, la cual es compartida con la OCDE y el sector de referencia y contrarreferencia. La OCDE laboratorio carga las BRL positivas. Nuestra tarea es confirmar resultados, revisar exhaustivamente la historia clínica digital para ver si el paciente está tratado o no tratado, si es una cicatriz serológica, si es un falso positivo. Se lo llama, se le otorga un turno con el consultorio de infectología y siempre se prioriza a las embarazadas para evitar justamente la transmisión vertical.
Bueno, acá agrupé los cuatro ejes, que es el posalta de clínica médica, posalta de emergencia, con EIRAB, porque más o menos la estrategia es la misma. ¿Cuál es la misma? Es confirmar la inasistencia de todos los tipos de pacientes al consultorio en caso de posalta o posalta de emergencia, a los consultorios de posalta para que siga con su seguimiento. En el COS e IRAD, lo que hacíamos era más seguimiento clínico de los pacientes, a todos siempre otorgándole su turno. Bueno, con respecto a patología benigna de cabeza y cuello, bueno, todos sabemos que en el 2020 se suspendieron todos los consultorios, por lo que mucha gente dejó de controlarse. Cuando en el año 2021, cuando el hospital se reabrió, se había incrementado la patología tanto benigna como maligna de cabeza y cuello, por lo que el hospital realizó un convenio con el Hospital del Bicentenario para derivarle pacientes con patología benigna, para que sean intervenidos, porque tenían una demora de 1 o 2 años y todavía no habían sido intervenidos quirúrgicamente. Nosotros nos encargábamos de llamar a los pacientes, algunos sabían, otros no, algunos aceptaban, otros no, porque es un hospital alejado, y nos encargábamos de entregarles vía WhatsApp los estudios que debían llevar, porque los estudios estaban acá en el hospital. Inclusive los contactábamos después de la primera consulta que tuvieron en el Hospital Bicentenario para que nos quedáramos más tranquilos de que el hospital estaba orientado en el hospital. Bueno, duelo perinatal. Duelo perinatal, en el año 2021 no existía el consultorio de duelo perinatal. Se convocó a personal del hospital idóneo, como paliativos pediátricos, obstetricia, psicología, y se conformó un conjunto de personas para formar un consultorio justamente para atender a pacientes que estuvieron internadas en obstetricia, donde el bebé les había fallecido intraútero o en la primera semana de vida. Lo hicimos retrospectivamente y después continuamos. Llamamos a las pacientes que no sabían, porque cuando, digamos, ellos habían fallecido el bebé, no estaba conformado el consultorio, le informábamos en qué consistía el consultorio, se le hacía una devolución histopatológica, se las contenía, se las orientaba, y las pacientes estaban muy agradecidas porque en realidad no sabían cómo regresar al hospital. E inclusive a las pacientes que no querían volver al hospital porque les traía obviamente malos recuerdos, se les ofrecía la teleconsulta. Bueno, la estrategia de gestiones específicas, que es otro eje, que es la estrategia 1, 2, 3, para que la conocen de otra manera. Nos encargamos de estratificar pacientes justamente para otorgar los turnos a los pacientes con patologías graves o a los que nosotros consideremos que necesitan turno en forma prioritaria. Esta estrategia, como bien dije al principio, que tenemos un drive, está cargado por personal de la oficina del paciente, del CCP o del call center, y nosotros nos encargamos de justamente de estratificarlo y luego ellos les otorgan los turnos. Como vamos al último eje, que es los oncológicos. Y bueno, esto voy a agradecer a la doctora Lencioni, que gentilmente nos brindó un listado de pacientes oncológicos de todo el año 2022. La idea fue revisar todas las historias clínicas de todos los pacientes oncológicos. Solamente se descartó gineco porque tiene navegador propio, y se confirmaba si el paciente vino a buscar el resultado justamente de su biopsia o veda o una cirugía que le habían realizado, porque muchas veces no regresaba. En tal caso nosotros lo contactábamos y lo citábamos con su médico de cabecera para que venga a buscar su resultado. Bueno, este es el algoritmo en general de cómo es nuestro trabajo. Como dije antes, nos manejamos con una base de datos compartida, según el eje, y siempre tenemos la lectura de todas las historias clínicas exhaustivamente. Según el eje tenemos que ir buscando. Hemos buscado estudios, tenemos que buscar tratamientos, si tenemos el de sífilis,
Siempre se trata de buscar los antecedentes. Si estamos certificando, tenemos también que buscar todos esos datos importantes. Y vamos al contacto telefónico, que ya sea por llamado o por WhatsApp. A veces no funciona más el WhatsApp que el llamado, pero bueno. El contacto efectivo es cuando logramos llegar a contactar al paciente. Podemos ofrecerle un turno. A veces el paciente se está tratando en un centro periférico, se le han enviado estudios y también se hace evaluación del paciente porque en ciertas ocasiones puede ser que lo enviemos hasta la guardia o aceleremos los turnos que le vamos asignando. Nosotros lo llamamos 2 días seguidos, ya sea por llamado, le dejamos WhatsApp, a veces el paciente lo responde tardíamente a los 2 o 3 días, en horarios no laborables. Nosotros se lo contestamos igual y lo seguimos igual. En caso de que no lo podamos contactar, se considera un contacto inefectivo y se lo deriva al sector de referencia y contrarreferencia para que el territorio vaya en busca de ese paciente. Bueno, estos son los ejes que hicimos en el 2020, obviamente solo hicimos COVID. En el 2021 agregamos el posalta, de clínica médica, sífilis y duelo perinatal. Y en el 2022 ya pasamos a 6 ejes más, que como dije antes, bueno, el COD, la estrategia de gestiones específicas, patología benigna de cabeza y cuello, el IDAR, posalta emergencia y los oncológicos. Bueno, acá en esquema, lo que acabo de decir, se nos incrementaron los ejes, incrementamos de 3 a 9 ejes en un año. Bueno, estos datos son importantes para tener en cuenta. El posalta de clínica médica tiene un ausentismo en los consultorios de posalta de un 10,57%, el posalta emergencia 26,6%. El IRAP, lo aclaré también, que son justamente los 3 pilares que controlábamos ausentismo. El 13,75% no traían a los pacientes pediátricos a ser reevaluados a la posta. Y bueno, los oncológicos. Los oncológicos, que bueno, el ausentismo es del 4,45%, pero ahora lo voy a explicar en la próxima diapositiva. Bueno, gracias al listado entonces que nos pasó la doctora Lencioni, en el 2022 se realizaron 898 historias clínicas. De esas 898 historias clínicas, 40 pacientes habían quedado sin continuidad, es decir, no sabían que eran oncológicos. Se los trató de contactar, 8 habían fallecido, 10 pacientes se estaban controlando en otro centro, 14 los pudimos revincular exitosamente y 8 pacientes lo perdimos por déficit del dato giratorio. Y justamente este es un desafío muy importante para nosotros porque la verdad es que el paciente cambia muy rápido de línea telefónica, cambia el número y no podemos acceder. Así que perdimos el 0,89, que considerando que fueron de un total de 898 pacientes, lo que se perdió fue poquitos, sin dejar de dar la importancia, ¿no? Pero bueno, haciendo énfasis en que el trabajo del hospital a nivel de la parte oncológica es bueno. Bueno, obviamente que con esto la idea es evitar el progreso de la enfermedad, las complicaciones y los estudios invasivos de los pacientes complicados. Bueno, nuestros logros. Bueno, fue la creación de la sección de revinculación asistencial en el marco de la Dirección de Procesos Asistenciales y Calidad. Bueno, se logró implementar una herramienta nueva, la cual fue muy bien aceptada por la población y también por los profesionales. La certificación de pacientes, bueno, facilitó mucho las situaciones para el paciente complejo, o sea, priorizamos al paciente que está vulnerable y, digamos, aumentamos la accesibilidad de esa manera. Se incrementó la trazabilidad del paciente, la accesibilidad y seguridad del paciente, y también publicamos un artículo
en la revista de Prensa Médica con respecto a nuestro trabajo. Nuestros desafíos son difundir en todos los servicios del hospital nuestra actividad para ampliar la accesibilidad del paciente vulnerable, ampliar los ejes de trabajo, identificando grupos de pacientes en riesgo. Este año ya estamos con nuevos ejes, estamos siguiendo a los pacientes con B24 con falta de adherencia, estamos siguiendo también a pacientes que se les realizó un ILE o un IVE y que se fueron sin método anticonceptivo. También estamos llamando a los pacientes de diversidad que no, también abandonaron tratamiento y queremos que regresen al hospital o saber si se están tratando en otro centro. Bueno, y también nuestro desafío es justamente la revisión de prácticas para mejorar los procesos asistenciales del hospital. Y bueno, vuelvo a nuestro gran desafío, que es difundir en los distintos sectores del hospital la importancia de la carga correcta de los datos filiatorios, ya sea por parte del administrativo o del médico, porque para nosotros es muy importante y podemos perder pacientes y es una pena no poder hacer seguimiento de pacientes complejos por un dato filiatorio que no es completado. Bueno, les dejo mi mail si se quieren contactar con nosotros por si necesitan nuestra colaboración. Bueno, muchas gracias.